En esta clase vamos a estudiar lo que es la pendiente y el ángulo de inclinación. Veamos primero qué es la pendiente. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación. Ya que estamos hablando de tangente, una razón trigonométrica, es bueno que recordemos cómo se definía. En un triángulo rectángulo, si denotamos a un ángulo de referencia, la hipotenusa siempre es el lado que está opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo. El cateto opuesto es aquel lado que está enfrente del ángulo de referencia. Y el cateto adyacente será aquel lado que está exactamente en la parte del ángulo de referencia. Ahora bien, si definimos a la tangente del ángulo de referencia, eso tendría que ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora bien, ya que recordamos la definición de la tangente, veamos cómo plantear una fórmula para utilizar la pendiente de la recta. Tendríamos acá una línea recta que pasa por dos puntos, en donde estos dos puntos pertenecen a la línea recta, y recordemos que ambos puntos tienen, el punto 1 tiene coordenadas x1 y y sub 1, y el punto 2 tendría coordenadas x2 y y2. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que en este caso la distancia entre x1 y x2, que sería este segmento de acá, es perfectamente igual al segmento que teníamos acá. Entonces lo desplazamos, son segmentos paralelos. Ahora bien, el otro segmento que tendríamos por acá es paralelo al segmento que se forma entre y1 y y2, pero antes recordemos que acá tenemos desde x1 hasta x2 tenemos un delta x, porque delta x lo veíamos en la clase anterior, delta x porque hace referencia a un aumento desde x1 hasta x2. Ahora bien, y ese delta x lo definíamos como x2 menos x1. Ahora bien, el segmento que está desde y1 hasta y2 también sería paralelo con este segmento de acá y lo conoceremos como delta y. Ahora bien, acá tenemos un ángulo y este ángulo es el que se forma con el eje positivo del eje x. Siempre para buscar el ángulo de inclinación, ese sería el ángulo de inclinación, es aquel que se forma con el eje positivo del eje X. ¿Por qué hago referencia al eje positivo del eje X? Porque también tenemos el eje negativo que sería hacia la izquierda. Bueno, ahora bien, si este segmento de acá es paralelo con el eje X, entonces significa que este ángulo es igual que este ángulo de acá. Son exactamente iguales o son congruentes. Por lo tanto, vamos a decir que el ángulo de inclinación es el mismo que tenemos por acá. Ahora bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Recuérdense que es un triángulo rectángulo porque acá se forma un segmento vertical y acá tenemos un segmento horizontal. Tenemos la intersección de ellos 90 grados. Ahora bien, de acá podemos afirmar lo siguiente: si este es el ángulo de referencia, delta y sería un cateto opuesto y delta x sería un cateto adyacente, y la pendiente, que en este caso sería este segmento, sería nuestra hipotenusa. Pero vamos a tomar en cuenta que m la vamos a representar como la pendiente. M para nosotros será la pendiente. Ahora bien, si teníamos la definición al inicio, que la pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación, entonces tenemos que la tangente del ángulo de inclinación es igual al opuesto, cateto opuesto entre cateto adyacente. De ese triángulo, el cateto opuesto sería delta y el cateto adyacente sería delta x. Ahora bien, delta y y delta x, nosotros sabemos que es igual delta y a y sub 2 menos y sub 1, y delta x es igual a x sub 2 menos x sub 1. Por lo tanto, acá voy a trabajar con sus equivalentes,
que sería nada más y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Ya no vamos a colocar delta. Ahora, si sabemos que la tangente del ángulo de inclinación, que sería este ángulo, es igual a esa fracción, entonces acá lo que voy a hacer es, como la pendiente para nosotros es m, y también vamos a decir que, así como dice la definición, la pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación, entonces en lugar de poner tangente del ángulo de inclinación voy a poner m. Y la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la pendiente sería esta de acá. También tenemos una segunda fórmula que es pendiente es igual a la tangente del ángulo. Vean, estas dos fórmulas son las que vamos a utilizar para encontrar la pendiente. No vamos a hacer este proceso a cada rato cuando resolvamos un ejercicio, sino que únicamente se hace una vez para deducir estas dos fórmulas. La primera fórmula la vamos a ocupar cuando tengamos dos puntos y la segunda fórmula la vamos a utilizar cuando tengamos un ángulo de inclinación. Bueno, veamos los ejemplos. Ejemplo 1. Encontrar la pendiente de la recta que definen los puntos y tenemos dos puntos. Primer paso, lo voy a graficar para describir la recta, que sería en este caso menos 7,1. Por acá sería el primer punto y el segundo punto que sería menos 4,5. Ahí tenemos los dos puntos. Trazamos la recta y la pendiente de esta recta es la que me están pidiendo. Por lo tanto, voy a tomar los dos puntos y le voy a poner las coordenadas x sub 1 y y sub 1, x sub 2 y sub 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos dos puntos? Lo vamos a sustituir en la fórmula de la pendiente, que será aquella en donde aparecen dos puntos, y me quedaría algo como lo siguiente. Y sub 1, y sub 2 sería 5, 5, menos de fórmula, y sub 1, que sería 1, 1, sobre x sub 2, que sería menos 4, acá está, menos de fórmula x sub 1, que sería menos 7. Tenemos menos de fórmula y menos 7 que le corresponde la coordenada. Ahora, este proceso lo podemos resolver en su calculadora y nos quedaría de la siguiente manera. Sustituimos entonces en la calculadora fracción 5 menos de fórmula 1 sobre menos 4 menos 7. Y tenemos 4 tercios. Resuelto en la calculadora tendríamos que nos da la pendiente es igual a 4 tercios. Ahora bien, ya que tenemos el valor de la pendiente, analicemos a qué nos hace referencia. Si la pendiente es positiva, signo positivo, significa que la línea recta estará inclinada hacia la derecha. Por lo tanto, pendiente positiva, es decir, este valor positivo, nos da una recta inclinada hacia la derecha. Ahora bien, veamos el siguiente caso. Ya tenemos el primer tipo de pendiente. Veamos el ejemplo 2. Calcule la pendiente entre los puntos y me dan los dos puntos. Grafiquemos los puntos, punto 1, menos 3,8. Por ahí tendríamos el punto 1, punto 2, 1,6. Ahí tenemos el segundo punto. Ahora, tracemos una recta que pase por esos dos puntos y la pendiente, el valor de m, es lo que me están pidiendo. Trabajamos con estos dos puntos, les asignamos sus respectivas coordenadas y tendríamos prácticamente, ya que tenemos dos puntos, sustituimos en esta formulita. Ahora, que ya tenemos la formulita, sustituyamos. Me quedaría y sub 2, que sería 6, 6, menos de fórmula, y sub 1, que sería 8, sobre x sub 2, que sería 1, 1, menos de fórmula, x sub 1, que sería menos 3. Ahora bien, ya que tenemos esta fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Lo copiamos todo en la calculadora y tendríamos fracción 6 menos de
fórmula 8, denominador 1 menos de fórmula menos 3. Y tendríamos menos un medio. Una vez que lo hicimos en la calculadora, tenemos que la pendiente es igual a menos un medio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo al signo de la pendiente, que sería negativa, y la forma de la recta, que estaría inclinada a la izquierda, vamos a asumir que una pendiente negativa, es decir, ese valor negativo, nos da una inclinación de la recta hacia la izquierda. Ahora bien, veamos el ejemplo 3. Calcule la pendiente entre los puntos. Tenemos los dos puntos. Grafiquemos los puntos. Tenemos por ahí los dos puntos, la recta que pasa por esos dos puntos y el valor de la pendiente que necesitamos encontrar. Tomamos los dos puntos. Ya que tenemos dos puntos, tomamos la fórmula en donde se ocupan los dos puntos y determinamos el valor de la pendiente. En este caso sustituimos, y sub 2 sería 4 menos de fórmula, y sub 1 sería 4 también, 4, sobre x sub 2 sería 2 menos de fórmula, x sub 1 sería menos 3, menos de fórmula, y el menos 3 que le corresponde a la coordenada, entre paréntesis. Ahora resolvemos esto en la calculadora. Tenemos fracción 4 menos 4 sobre 2 menos de fórmula menos 3, y eso sería igual que 0. Y al resolverlo en la calculadora nos quedaría que m o la pendiente es igual que 0. ¿Qué significa? Si una pendiente me da valor de 0, es decir, ni positiva ni negativa, sino que 0, un valor neutro, la pendiente será una línea horizontal. Por lo tanto, cuando la pendiente es 0, la línea tiene que ser horizontal. Bueno, veamos el ejemplo 4. Calcular la pendiente entre los puntos y tenemos los dos puntos. Primero, vamos a graficar los puntos. Tendríamos algo como esto. Tenemos el punto 1, punto 2, la recta que pasa por esos dos puntos y la pendiente que sería la letra M. Ahora, trabajemos con los dos puntos que me da el ejercicio y vamos a utilizar la fórmula de la pendiente en donde se sustituyen dos puntos. Sustituyamos entonces. Me quedaría y sub 2, que sería 4, menos de fórmula y sub 1, que sería menos 2, entre paréntesis, sobre, en este caso, x sub 2, que sería menos 3, menos de fórmula, y x sub 1, que sería menos 3, entre paréntesis. Ahora bien, hacemos esto en la calculadora y tendríamos lo siguiente. Tendríamos entonces 4 menos de fórmula menos 2 sobre menos 3 menos de fórmula menos 3. Y eso nos daría error matemático, que significa que el valor no existe o es indefinido. Como podemos observar, en la calculadora nos dio error matemático. ¿Qué significa cuando una pendiente nos da error matemático? Vamos a decir que esa pendiente no existe o que es un valor indefinido. Por lo tanto, siempre que una pendiente nos dé que no existe o error matemático en la calculadora o que es un valor indefinido, entonces la recta será vertical y esa será la conclusión. Si la pendiente no existe o es un valor indefinido, tendremos una recta vertical. Recapitulemos. Si la pendiente es positiva, la recta se inclina hacia la derecha. Si es negativa, la recta se inclina hacia la izquierda. Si es 0, la recta es horizontal. Y si es un valor indefinido, la recta es vertical. Bueno, ahora resolvamos algunos ejemplos ya aplicando lo que vimos anteriormente de la pendiente. Tenemos determinar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos y me dan dos puntos. Primero, grafiquemos estos dos puntos. El primero sería menos 3,4, menos 3 en X, 4 en Y, por acá. Y el segundo sería 3, menos 4,
3 en X menos 4 en Y por acá. Ahora trazamos una recta que pase por esos dos puntos. Sería esa de acá. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Me pide el ángulo de inclinación. Tomemos en cuenta que el ángulo de inclinación siempre se empieza a medir a partir del eje positivo de las X, que sería este que tenemos por acá. Entonces, a partir de este eje medimos en sentido antihorario para que sea positivo, ese de acá, y tendríamos el ángulo de inclinación. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder encontrarlo, primero vamos a encontrar la pendiente. Encontramos la pendiente de esta recta. Ya que tenemos dos puntos, que serían estos dos, vamos a utilizar la fórmula en donde tenemos que sustituir los dos puntos. Hagámoslo entonces. Sería y sub 2 tendría que ser menos 4, menos de fórmula, y sub 1 sería 4 sobre x sub 2, que sería 3 menos de fórmula, x sub 1, que sería menos 3, entre paréntesis, por el signo menos de fórmula, y ahora resolvemos esto en la calculadora. Tenemos fracción menos 4 menos de fórmula, 4 sobre 3 menos de fórmula menos 3, y eso nos daría menos 4 tercios. Tenemos como resultado entonces que la pendiente es igual a menos 4 tercios. Ahora que ya tenemos la pendiente, si ustedes se fijan, es negativa porque la recta está inclinada a la izquierda, lo que definíamos anteriormente. Ahora bien, necesitamos encontrar este ángulo de inclinación. Recordemos la primera definición de la pendiente. La pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Nosotros necesitamos este ángulo de inclinación, entonces despejamos. Cuando despejábamos una razón trigonométrica, la tangente pasaba a ser tangente inversa al otro miembro. Nos quedaría tangente inversa de la pendiente. Ahora, esta fórmula nosotros no acostumbrábamos a trabajarla así. Pongámosla de una forma que nosotros podamos leerla, como ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa de m, es decir, solo invertimos el orden, sin cambiar nada. En este caso, el ángulo de inclinación será igual a la tangente inversa de la pendiente. ¿Conocemos quién es la pendiente? Sí, es menos 4 tercios. Entonces nos quedaría algo como eso. El ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa de la pendiente que tenemos por acá, que sería menos 4 tercios. Si nosotros colocamos esto en la calculadora, tendríamos lo siguiente. Tenemos tangente inversa de menos 4 tercios menos 53.13. En la calculadora nos dio que el ángulo de inclinación es igual a menos 53.13 grados. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer cuando un ángulo nos dé negativo? Le vamos a sumar directamente 180 grados, y esto necesito que lo entendamos. Siempre que el ángulo de inclinación nos dé negativo, le vamos a sumar 180 grados. Si nosotros a menos 53.13 le sumamos 180 grados, como lo muestro en la calculadora, a menos 53.13 le sumamos 180, tenemos, eso lo ponemos en decimal y me da 126.87. Nos daría 126.87 grados, y ese sería el ángulo de inclinación. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué no tomamos el menos 53.13 grados? Porque como es negativo, significa que ese ángulo es el que se mide en sentido horario, que sería ese de acá, menos 53.13 grados. Ese sería el ángulo que se está midiendo ahí. Pero nosotros no necesitamos el ángulo que se mide negativamente, que es el que me da el ejercicio, sino que necesitamos el que está medido de forma positiva. Pero si ustedes se fijan, ambos juntos
forman un ángulo llano de 180 grados, es decir, que ambos ángulos son suplementarios. Por lo tanto, en este caso, al yo a este ángulo negativo sumarle 180 grados, automáticamente se van a restar y me dará ese suplemento que sería 126.87 grados. En otras palabras, lo único que van a hacer es que si este ángulo nos da negativo, le vamos a sumar 180 grados. Ahora, si nos da positivo, pues no hay ningún problema, mejor todavía. Sería exactamente ese dato. Veamos el ejemplo 6 entonces. Vamos a demostrar sin graficar si los puntos A, B y C están ubicados en la misma línea recta. Es decir, primero lo vamos a hacer sin graficar, pero al final vamos a demostrar gráficamente también que el proceso analítico, que es el proceso algebraico, llega o concluye con lo mismo que la gráfica. Veamos entonces, primero, ¿cuándo dos o más puntos van a estar ubicados en la misma recta? Sencillo, si las pendientes entre los puntos son iguales, se encuentran ubicados en la misma recta. Probemos entonces. Primero, vamos a encontrar la pendiente entre el punto A y B. Serían estos dos puntos, serían las coordenadas x1 y y1, x2 y y2. Determinemos la pendiente entonces, utilicemos la formulita. Me quedaría y2, que sería en este caso menos 1, menos de fórmula, y1, que sería menos 6, entre paréntesis, entre x2, que sería menos 3, menos de fórmula, x1, que sería menos 7. Ahora, al resolver esto en la calculadora, tendríamos que la pendiente es igual a 5 cuartos. Ya tenemos la primera pendiente. Significa que las siguientes pendientes que encontremos tienen que ser 5 cuartos. Veamos entonces. Veamos ahora la pendiente entre el punto B y C. Tenemos los dos puntos B y C, coordenadas x1 y y1, x2 y y2. Voy a aclarar algo. El orden que le demos acá no va a alterar en nada a la respuesta, siempre y cuando respetemos los signos de fórmulas. En este caso, la pendiente se encuentra mediante esa fórmula y tendríamos lo siguiente. y2, que sería 4, menos de fórmula, y1, que sería menos 1, sobre x2, que sería 1, menos de fórmula, x1, que sería en este caso menos 3. Ahora, resolvemos todo esto en la calculadora y tendríamos lo siguiente. Que la pendiente es igual a 5 cuartos, por lo tanto, ya demostramos que dos pendientes son iguales, pero nos hace falta una pendiente, la pendiente entre A y C. Veamos la última pareja, la pendiente entre el punto A y C. Tendríamos los puntos A y C, coordenadas x1 y y1, x2 y y2, y vamos a sustituir en la fórmula. Tendríamos lo siguiente, la pendiente es igual, y1 sería, y2 sería 4, menos de fórmula, y1, que sería menos 6, tal y como lo tenemos acá, sobre x2, que sería 1, menos de fórmula, x1, que sería menos 7, tal y como lo tenemos acá. Ahora vamos a colocar eso en la calculadora y eso nos daría 10 octavos. Ahora bien, 10 octavos sabemos que es 5 cuartos y 5 cuartos es el mismo valor que habíamos estado obteniendo anteriormente. Por lo tanto, tendríamos que, ya que las tres pendientes son iguales, los puntos se encuentran ubicados en la misma recta. Y si lo analizamos gráficamente, vean, aquí tenemos los tres puntos, menos 7, menos 6, menos 3,1 el punto B y 1,4 el punto C. Los tres puntos están ubicados en la misma recta. Y a esto le llamamos que los puntos son colineales, porque comparten la misma recta o están ubicados en la misma recta.